Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Vamos a lograr la transformación digital y la conectividad. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? El triunfo del presidente es el triunfo de la esperanza. Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada. Mr. President, welcome. It's great to see you here in the Oval Office in Washington. And by the way, happy birthday. Gracias, muy amable. Colombia is the key to the hemisphere. Bueno, usted sabe que siempre pensé que Colombia es la piedra fundamental de este continente y nosotros tenemos esfuerzos compartidos y creo que si trabajamos juntos realmente podemos tener un continente que sea unido, igualitario, democrático y económicamente próspero. Y realmente quiero enfatizar y darle las gracias por el compromiso que usted tiene y cómo lo demuestra en cuanto al compromiso con la paz y los derechos humanos en el continente. Estamos hablando de varios temas cruciales. El primero, indudablemente, el tema de la crisis climática y cómo abordar la construcción de una economía verde en todas las Américas. Allí hablamos de la selva amazónica. El gobierno de los Estados Unidos se comprometió con $500 millones para el Fondo de Revitalización. Y allí hablamos de la posibilidad de cambiar deuda por acción climática en todo el mundo a partir de los derechos especiales de giro del FMI. El gobierno de los Estados Unidos, incluso personalmente, el presidente Biden se sintió interpretado por la propuesta, ya la había hecho respecto a otro problema hace muchas décadas y allí dijeron que estaban muy interesados en llevar al FMI la propuesta y volver a una realidad, lo cual sería una transformación del mundo muy importante. El cambio de deuda pública por acción climática. Segundo tema, tuvo que ver ya con lo que podremos llamar la construcción de una alianza por el progreso. Cómo a partir del gran potencial de energías limpias de América Latina, construir una red de transmisión eléctrica a escala americana. El tema Colombia-Panamá aquí se vuelve fundamental. Cómo ayudar en la construcción de una reforma agraria en Colombia. Recordé la propuesta del presidente Kennedy en su momento, la Alianza por el Progreso. Lo articulamos en medio de la construcción de una política sobre las drogas mucho más eficaz, que el campesinado pueda tener mejores garantías y condiciones para producir
cualquier cosa diferente a la hoja de coca. Se comprometieron también en ayudar de manera permanente en esta política de reforma agraria que el gobierno colombiano pues, ha propuesto desde hace 8 meses. Pues la semana entrante tenemos una conferencia. En una parte de la balanza está el tema de las elecciones en Venezuela, pero en otra parte de la balanza está las sanciones a Venezuela. Yo propuse que en ese proceso las conversaciones de la semana entrante y las que seguirán en México gravitaran alrededor de construir 2 rieles que pudieran impulsar progresivamente el cronograma electoral venezolano con garantías, la entrada de Venezuela al sistema interamericano de derechos humanos, que es la propuesta colombiana, y por el otro riel, una desactivación paulatina y progresiva de sanciones, de tal manera que llegáramos a una meta que al final es que el pueblo decida libremente, sin sanciones, sin presiones, su propio destino. No, yo no soy mediador, simplemente propiciamos un espacio que se venía afectando en Ciudad de México y para destrabar ofrecimos el espacio de Bogotá, una conferencia internacional, cerca de 20 cancilleres se van a reunir de Europa, de Estados Unidos, de América Latina, fundamentalmente con el gobierno venezolano y con la oposición venezolana, establecer los mínimos de un gran acuerdo que garantice no solo elecciones, levantamiento de sanciones, sino además la normalidad en la vida de todos los actores políticos en Venezuela. Sin duda es una oportunidad muy relevante para que Colombia vuelva a ocupar un lugar estratégico en los diálogos que deben tener el gobierno venezolano y la oposición. Sin duda, al ser Colombia uno de los vecinos más relevantes en la región, esos diálogos y esas acciones deben pasar por nuestro país. No hubo ninguna contradicción con lo que nosotros dijimos. Creo que quedó bien entendido que una cosa es fumigar una mata y a unos seres humanos que son débiles económicamente, y otra cosa es perseguir el empresariado del narcotráfico, que se hace a partir de labores de inteligencia, de sus bienes, de sus dineros, y que se hace a partir de la interdicción. Solicité un poco más de ayuda en ese aspecto. Necesitamos más embarcaciones, más lanchas, más drones. Hasta ahora los resultados de la interdicción son buenos comparados con los que se tenían en el mismo periodo en el gobierno pasado. Se ha triplicado la interdicción de insumos. Digamos, hay un avance importante, no digo que completa, pero sí dificulta la economía ilícita de la cocaína. En Estados Unidos se están presentando también cambios de sustitución de consumos que hay que estudiar más profundamente. Las redes de transmisión eléctricas están integradas en Canadá, Estados Unidos, México, relativamente en Centroamérica, pero entre Panamá y Colombia no hay una red de conexión eléctrica. Colombia está interconectada ya hacia el sur. Entonces, poder conectar eléctricamente Colombia y Venezuela es clave para hacer un solo sistema americano de transmisión eléctrica que, si se llena de energías limpias, sería uno de los factores de mayor ayuda en la descarbonización de la economía de los Estados Unidos. Esta visita era una visita muy importante para ambos gobiernos, pero particularmente para el gobierno de Gustavo Petro, y por una razón fundamental, y es que este gobierno tiene una agenda
en materia de política internacional, en materia de política doméstica y sobre todo en los temas que tocan la relación con Estados Unidos, que es una agenda muy distinta a la de gobiernos anteriores. Un discurso que es honesto, es sincero, con relación a lo que él pretende, como deben ser manejada la política de Estado del Estado colombiano en sus relaciones internacionales. En ese sentido, el presidente Gustavo Petro, como lo deberían ser todos los gobernantes de nuestra nación, entiende el lugar geopolítico, geoestratégico claro de nuestro país y busca un liderazgo más oportuno y más frecuente. En este caso con Estados Unidos, que es el gran líder o la gran potencia de nuestro continente y sin duda el aliado comercial y político más relevante para nosotros. Hoy la OEA recibe a uno de los líderes más influyentes del mundo y esa distinción hace justicia con la vocación del presidente Petro. Yo les propongo rehacer la Carta Democrática. Y en el camino de rehacer la Carta Democrática, arreglar nuestras cuentas. Indudablemente no solo yo fui víctima de una ruptura de esa carta cuando se me quitaron mis derechos políticos, que recuperé gracias a una sentencia. Por eso creo en ese sistema, entre otras cosas. Y la cartica de los años 70 revivió. Y nosotros ahora, en los cargos que tenemos desde nuestros pueblos, podemos o volverla a romper o fortalecerla. La Carta Democrática. La de los derechos individuales liberales, sí, que habla de libre expresión, que habla del voto secreto, que habla de los derechos políticos, pero también la podemos enriquecer y se los propongo. Este mundo de hoy no es exclusivamente de derechos liberales. Ahora hablamos del derecho a la mujer, del derecho de la igualdad de la mujer, de las mujeres en plural, la igualdad de género. En ese entonces no se hablaba al respecto, no está en la Carta Democrática. En este momento hablamos de los derechos de la naturaleza, porque nos hemos dado cuenta que, como decían los indígenas ancestrales, si no hay un equilibrio con la naturaleza, dejamos de existir. Por tanto, esa naturaleza, lo otro a nosotros, la otra vida, tiene derechos. Los derechos sociales, los derechos del pueblo trabajador, los derechos de los indígenas y las indígenas a tener su cultura, su autonomía, su propia libertad ancestral para hacer en este mundo contemporáneo. ¿Dónde está en la Carta Democrática esos derechos? Porque en mi opinión el proyecto de la democracia en las Américas no es para recortar la Carta de los años 70, es para ampliarla hacia los derechos contemporáneos que algunos técnicos hoy llaman de cuarta generación, hacia una democracia más viva, más rica, que no se encuentra ya en la Europa occidental o en los Estados Unidos del Norte, que es una lucha de toda la humanidad por traerla como una democracia muchísimo más profunda que la antigua democracia representativa y liberal, sin negarla. A mí me llama mucho la atención el discurso que da el presidente Petro. En ese sentido, yo creo que es importante también recordar lo que dijo el presidente días después de su posesión, cuando él dice no es necesario seguir creando distintas organizaciones internacionales, lo que hay que hacer es construir sobre lo construido y mejorar lo que tenemos. Y yo creo que eso es lo que él dice en la OEA. Hay temas que se deben mejorar, pero que ante todo se debe trabajar en el marco de la OEA. Hace varias décadas conocí y escuché un dirigente indígena colombiano del pueblo Ugua, Roberto Covaría, quien dijo
luchando contra una explotación petrolera en el territorio indígena entre Boyacá y Arauca, Colombia, que si se sacaba de la tierra el petróleo, era como sacarle la sangre a esa madre tierra, y que eso no tendría sino una consecuencia: la muerte, la extinción de la vida en el planeta. Sabemos que la selva amazónica, entre las selvas del país, es vital desde el punto de vista del equilibrio climático en el mundo. Si la selva amazónica desaparece, no solo desaparece el agua de Colombia, que beben más de 50 millones de habitantes, sino que desaparece buena parte de la existencia humana. Por tanto, recuperar, revitalizar la selva amazónica se vuelve un imperativo mundial. Hemos convocado una cumbre de países que tienen responsabilidad territorial sobre la selva amazónica, 10 en total, para que se reúnan, para que puedan construir un programa común, que se pueda dialogar con el resto de la humanidad, con el resto de los gobiernos mundiales, para posibilitar el flujo de dinero que se necesita. Colombia pondrá para este año ya más de 150 millones de dólares ella sola, a pesar de sus necesidades, para que se pueda construir ese patrimonio común. Sin embargo, no podemos caer en una especie de trampa. Creer que con reforestar, que con revitalizar las selvas se puede superar la crisis climática. Eso no es cierto. Podríamos sembrar hasta el último metro cuadrado de todo el continente y el problema no tendría solución. La única manera de solucionar la crisis climática que aqueja a la humanidad, una de las crisis civilizatorias integrales, porque trae el hambre, trae la enfermedad como lo acabamos de vivir, trae el estancamiento económico y en el fondo trae la guerra, la crisis integral de la humanidad. Esa crisis climática no se soluciona sino dejando de extraer el petróleo, el carbón y el gas. En mi opinión, la discusión mundial se está alejando del núcleo central del problema y busca maquillajes. Claro, un mundo de países poderosos que se dedican a la guerra, ¿cómo se van a dedicar a la vida y a salvar la humanidad de la crisis climática? La guerra solo está ocultando la incapacidad del poder mundial por solucionar la crisis climática, porque ni más ni menos dejar de consumir petróleo, carbón y gas es quitar la base de lo que ha sido en siglo y medio la acumulación de la ganancia en el mundo, la acumulación del capital, como decía la economía política. Le estamos suplicando desde este salón al gran capital, sin decirlo, porque el discurso políticamente correcto nos lo impide, que deje de acumular, que se torne
en aliado de la vida, lo cual es un imposible prácticamente. Cada vez más, como Roberto Covarría, pienso que por aquí perdemos el tiempo. Los hechos que se tienen que tomar para pasar a convertirnos en unas economías descarbonizadas, sin petróleo, sin carbón, quién sabe, sin acumulación del capital. En realidad juntos estamos liderando esfuerzos, Colombia y Estados Unidos, para hacer frente al cambio climático, y también tenemos un fondo de $500 millones para protección de la Amazonía. Nosotros en Colombia, y siguiendo ese eco de Roberto Covarría, hemos hecho un gran esfuerzo desde el orden constitucional, legal, desde la actividad permanente, para fortalecer, para empoderar los pueblos indígenas de Colombia. Son 115 pueblos indígenas, lo que nos hace uno de los países con más lenguas habladas diferentes entre los países de la tierra. Se cree que solo hablamos español y no es así. 4.4% de la población total de Colombia es indígena, y muchos de esos pueblos indígenas habitan las selvas, los bosques. Sabemos que el pueblo indígena puede cuidar mejor la tierra que cualquier otra cultura sobre la tierra. Por eso hemos ampliado, y este gobierno que yo encabezo lo hará más profundamente, la extensión de reservas sobre las selvas, sobre partes del territorio nacional, sobre los lugares donde el agua es vulnerable. Es nuestra mejor manera de cuidar la selva, el bosque, la vida. ¿Qué consejo da hacia quien quiera aspirar a la política? Estudiar. Estudiar. Study. Okay, next one, Estudiar y please. ligarse sensiblemente a las causas de los más y de las más débiles. El gobierno es y debería permitir trazar esa frontera. ¿Qué cosas son del mercado? ¿Qué cosas no son del mercado, sino de las gentes y de sus derechos? Uno de estos temas es el que acabamos de tocar. La crisis climática no tiene solución en los mercados. Los mercados produjeron la crisis climática bajo la forma de mercados del capital. Por tanto, le corresponde a las gentes y a lo público la solución de ese problema por simple instinto de conservación. ¿Cómo sería posible convencer a los gobiernos de países de América Latina que están apostando gran parte de su desarrollo económico y de su presencia política al aumento de la extracción y la venta del petróleo? Y lo están haciendo. Es una enorme equivocación. Es la discusión en mi país, por ejemplo, que vive del petróleo desde hace décadas. Es una enorme equivocación, primero económica, porque la humanidad tiene que dejar el petróleo y el carbón. Y entonces depender exclusivamente de eso es depender de un hilo que se va a romper. Partimos a una reunión con empresarios norteamericanos en búsqueda de articularse al nuevo plan de desarrollo de Colombia, energías limpias, producción de hidrógeno verde, transición económica y energética, economías descarbonizadas, producción agraria y de alimentos, etc. Tuvimos encuentros con diferentes sectores del Congreso de los Estados Unidos. Como todo Congreso de un país, son diversos, desde la extrema derecha hasta posiciones más radicales. Los comités del Congreso, en el Senado, en la Cámara de Relaciones Exteriores, el Grupo de Colombia, con los cuales ahondamos en un tema
que es la presupuestación que más eficazmente puede ayudar desde los Estados Unidos a Colombia. Allí hablamos de la necesidad de financiar la reforma agraria, de financiar la producción en el agro colombiano, de las nuevas necesidades que una nueva política antidrogas amerita. Nuestra conversación con el presidente Biden, la financiación presupuestal de los Estados Unidos a la reforma agraria en Colombia. Este me parece un tema central. No se había hablado desde los tiempos de la visita de John F. Kennedy, el presidente norteamericano, antes de su asesinato que hizo en Bogotá, donde se creó la Alianza por el Progreso. Me parece que ese concepto, construido por otras inquietudes hace varias décadas, hoy es central si queremos realmente una Colombia desligada completamente de los circuitos de las mafias internacionales. Uno de los primeros grandes hechos de esta visita en Estados Unidos es poner a Colombia en el centro, en un papel de liderazgo de los grandes problemas de la humanidad. Esto es Entrevistas con Alma de País. La reconciliación de Colombia comienza con cada uno y cada una de nosotros. Vamos a lograr la transformación digital y la conectividad. La democratización del conocimiento. A mí me tocó una Colombia dura, una Colombia de explosiones. ¿Cómo podemos perdonar y perdonarnos para ir adelante? ¿Usted se ha perdonado? El triunfo del presidente es el triunfo de la esperanza. Muchas gracias, qué chimba estar por acá. Colombia tiene un alma poderosa. La diversidad bien manejada genera riqueza. Que el ICBF necesita una transformación, sobre todo en esa forma de contratación. ¿Qué pasa por su cabeza y por su corazón? No tenía ni para un desayuno, ni para un almuerzo, nada.